Muy buenos días, hermanos. Ya estamos aquí listos para compartir la palabra de Dios en esta preciosa mañana de domingo. Y bueno, el día de hoy, el día destinado por el Señor para que le alabemos, para que glorifiquemos su santo y bendito nombre, es el día en que nosotros hemos de alimentarnos pues espiritualmente. Y el día de hoy, por supuesto, es el caso. Vamos a compartir la palabra de Dios para que el alimento espiritual llegue hacia ustedes. Y bueno, en esta mañana vamos a hablar de un tema bastante actual, porque no pasa de moda. La palabra de Dios nunca pasa de moda, pero este tema específicamente tiene que ver, con el señorío de Cristo. Este señorío de Cristo es tan importante que lo definamos porque surge con una decisión. ¿Quién es mi Señor? Sabes, tú puedes servir, usar tu vida para tus propios propósitos, que finalmente tiene que ver con el aspecto material, tiene que ver probablemente el dinero, tu trabajo es tu Dios, probablemente esto es lo que Dios ya denomina ídolos, ¿verdad? Puede ser material o inmaterial, o sea, quiero decir, puede ser aquello que no ves exactamente como un ídolo, como puede ser el dinero, las riquezas, el, no sé, tu casa, tu coche, tus hijos, pudieran ser, tu esposo, esposa. ¿Saben? Esos pueden llegar a ser inclusive, ídolos en un sentido. Pero también pueden ser ídolos de otra clase, ¿no? Pueden ser aquellos que están plasmados en pinturas, en, este, en esculturas, ¿verdad? En alguna otra obra hecha por el hombre y a los cuales los hombres las adoran. Pero quisiera hablar un poquito más acerca del señorío de Cristo. Porque algo interesante, amigo y amiga que me escuchas, hermano que me escuchas, no se puede servir a dos señores. Es importante que definamos precisamente nuestra vida a quién ha de servir. Este tipo de decisiones hace que, por supuesto, el destino eterno sea plantado o sea definido por ti. Bueno, en este caso por Dios, pero me refiero a que esa decisión de a quién has de servir, quién es tu Señor, define completamente tu estado espiritual y por supuesto tu estado inclusive físico. ¿Te conviertes en discípulo de Cristo o no te conviertes en discípulo de Cristo? Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Mucha gente el día de hoy se encuentra atorado precisamente en esta decisión. ¿Qué hago? Y hay inclusive quienes se dicen discípulos de Cristo, pero se dedican en cuerpo y alma en la producción pues, de cosas materiales, en la producción de dinero, en la producción de empresas. Fíjate, uno de los principales problemas, creo yo, aquí de la Unión Americana es que es una especie de cuestión cultural materialista, donde yo creo que el que viene, el que está, el inmigrante que llega o la persona que ya está aquí, el ciudadano, lo que sea, se da cuenta de que, o lo que desea con todo el corazón es pues crear más, ser más fructífero económicamente, inclusive se habla acerca de hacer, como diré, la felicidad, basarla o el éxito nacional se basa en la creación de nuevas estructuras económicas que permitan volver a tener volver a tener esa riqueza que se tenía, esa grandeza económica y de poderío militar que se tenía. Cuando en realidad la decadencia económica y política, creo yo, acorde con la escritura, se debe a la decadencia espiritual, ya que el país se está alejando cada vez y cada vez más de Dios. En ese término en el que las personas buscan de todos los medios, sacrificando familias, sacrificando todo, por tal de ganar dinero y de convertirse o económicamente ser exitosos, ¿no? Y por supuesto, se sacrifica familias y se sacrifica toda clase de situaciones. ¿Por qué no sacrificar a Dios cuando Dios se convierte en lo último en la agenda del ser humano? Sabe, para los judíos, por ejemplo, este era uno de los casos que también ellos tenían que decidir. De hecho, esta es una decisión del ser humano, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo, en cualquier punto, en cualquier era, siempre la decisión fuerte es quién es tu Señor. Decía, puede ser algunos ídolos de carácter político, social, familiar, o pueden ser ídolos aquellos que son convertidos debido a la obra del humano, como en este caso una pintura, una escultura, de lo que hemos platicado en otras ocasiones. Y esto es idolatría y Dios condena de idolatría. Pero vamos a ver un poquito cómo servir a dos señores es una situación precisamente que Dios no puede consentir en sus discípulos. Vamos a ver el libro de Lucas, por supuesto, Lucas capítulo 16, versos 13. Y vamos a ver muchos textos, pero quisiera añadir varias circunstancias conforme vamos leyendo. Miren, algo que
En Lucas capítulo 16, versos 13, por favor, dice así: Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Muchos de los fariseos, saben, enseñaban que la devoción al dinero y la devoción a Dios eran compatibles, por así decirlo. Tenían compatibilidad perfecta entre sí. Y algo que precisamente ellos decían era que, fíjate, cuando Jesús dice estas palabras, los fariseos responden en el versos 14, dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Para ellos, esta era parte de su doctrina o su dogma, pues, religioso. Esto iba de la mano con la noción popular de que las riquezas terrenales era indicio que no se podía refutar, por así decirlo, de la bendición divina. Y no es muy diferente a lo que ocurre el día de hoy, si no te fijas. Algo que sucede cuando tú le preguntas a alguien: oye, ¿cómo te ha ido? Lo primero es que te dice: tengo trabajo, voy ganando bien, pago mis cuentas. Y sobre todo, cuando alguien quiere mostrar que le va bien, busca mostrar su camioneta grande, busca mostrar las alhajas, cuando esta es la costumbre de los individuos, busca mostrar un poderío económico. De hecho, esta es la razón por la cual todos los grandes, no ricos, sino las personas, perdón, buscan mostrar esa prosperidad económica como el único móvil para mostrar felicidad. Entonces, esto también es una creencia popular en nuestra cultura occidental, ¿no? Los judíos tenían precisamente la misma noción popular de que estas riquezas terrenales era, por supuesto, ese indicio que no se podía refutar de la bendición de Dios. Por consecuencia lógica, los ricos eran considerados como los predilectos de Dios. Y sabes, esto me llama mucho la atención porque precisamente es algo que ocurre también en nuestra sociedad, ocurre en nuestra cultura del mismo modo. Se piensa que la bendición económica, o se piensa que la posesión económica es indicio de que Dios te bendice y que a los demás no. Inclusive estaba viendo una película ahora durante la semana, una película de la época de oro que se llama Los Olvidados. Una película de drama, por supuesto, y en esta película de drama, parte del mensaje que se manda precisamente es ese: los olvidados. Pero algo que me llama la atención es que la inferencia que se da en la película son los olvidados de Dios. Y por supuesto, aquella persona que vemos luchando, pasando por encima de quien tenga que pasar, haciendo todo lo que tenga que hacer, sacrificando lo que tenga que sacrificar, con tal de obtener ya no lo básico, sino aquello que tanto anhela, que es el poder económico, para sentirse predilecto de Dios. En la palabra de Dios hay exactamente, voy a poner dos ejemplos acerca de cómo hubo quienes tuvieron que enfrentar esta decisión de a cuál era su Señor y con quién iban a servir, o a quién iban a servir. Fíjate, en Mateo capítulo 19, un poquito más adelante, un poquito atrás, perdón, en Mateo capítulo 19 y el versos 16 al 24, hay el primer caso de una persona decidiendo quién era su Señor. Decíamos al principio, es incompatible pues el señorío de Cristo con el señorío de las riquezas. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Si quisiera preguntarte en este momento, ¿quién va a controlar o dar ese propósito en tu vida? Vamos a ver un poquito acerca de esto. Mira, Mateo 19, versos 16 al 24, dice así: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Caray, de entrada vemos aquí el ejemplo de un joven rico que escogió un señorío distinto. En su mente él estaba pensando que era favorito de Dios porque tenía grandes riquezas, pero algo importante es que él pensó que no le faltaba absolutamente nada con respecto a Dios y a su forma de comportarse, su forma de pensar, y cómo para él la catástrofe más dura era perder sus riquezas. Es más, para él el cambio era servir a Dios o servir a las riquezas. Y por supuesto para él su Dios fueron las riquezas, lo cual es el caso de
muchas personas que me pueden estar escuchando en este momento. ¿Dónde vas a invertir tu tiempo? ¿Dónde vas a invertir tu corazón? ¿Dónde vas a invertir tu esfuerzo? ¿Dónde vas a invertir todo aquello que tú tienes, que es tu vida misma? ¿Dónde la vas a invertir? Hermanos, vemos las horas pasar, las horas pasar y las horas pasar y estamos siempre ocupados del trabajo, de las circunstancias que tenemos que traer, de las que queremos, de las que deseamos. Y en muchas ocasiones, decía al principio, pues se puede notar el amor al dinero, el amor a las riquezas, precisamente así. Nadie piensa en lo que Dios quiere, en lo que Dios guarda, en la voluntad de Dios para las personas. Las personas ni siquiera les importa, lo que ellos buscan es tener un poco más. Y los que son pobres quieren salir de la pobreza, y los que son un poquito menos pobres quieren ser mucho menos pobres, y los que ya son un poco más ricos quieren ser más ricos. Y es una situación que no termina. Fíjate, tenemos otro caso narrado en la palabra de Dios ahí mismo en Mateo 19, versos 27 al 30. Fíjate cómo narra el otro caso. Dice así: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido también. Os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y sabes, la decisión que los apóstoles estaban precisamente externando, aquí con el Señor Jesús, era esta. Bueno, este joven rico no quiso dejar su dinero, él prefirió servir su dinero, prefirió servir su trabajo, prefirió servir sus posesiones económicas y vete a saber cómo las haya obtenido, probablemente como muchos ricos el día de hoy, ¿verdad? A través de esta explotación hacia sus trabajadores. Probablemente, no lo sé, estoy ahorita nada más especulando, pero en el caso de los apóstoles eran personas que tenían poco y lo poco que tenían decían, bueno, nosotros lo hemos dejado todo y probablemente estés pensando, bueno, es que ellos lo dejaron todo porque era más fácil, eran pobres, eran hombres del vulgo, no tenían realmente mucho a qué aferrarse, pues por supuesto que es fácil dejarlo. Déjame te digo que no, al contrario, es más difícil dejarlo para quien nunca ha tenido nada y tiene un poco. Dejar lo poco que tiene es más difícil. Es más, todo el tiempo tenemos la mentalidad de que es más sencillo para otros que para nosotros. Siempre tenemos la mentalidad de pensar de que, es que mira, para mí es más difícil porque yo tengo cosas que hacer, yo estoy ocupado, yo no tengo tiempo para Dios. Y este es un pensamiento muy común. ¿Cómo es posible que tú quieres que yo sacrifique el domingo, que es cuando más dinero gano, que es cuando tengo que ir a trabajar, porque por servir a Dios, por escuchar la palabra de Dios, por adorar a Dios? Esta es una situación muy común en el día de hoy. Es más, hay quienes heréticamente se han atrevido a torcer la palabra de Dios diciendo que Dios está de acuerdo con que no vayan al templo, con que no alaben a Dios el domingo y que se vayan a hacer otras actividades. Personas que se llaman cristianos con estas enseñanzas falsas y torcidas. Todos los días es una decisión de qué vas a hacer, a quién vas a servir, cuál va a ser tu móvil. Ahora, algo importante aquí es que dice que ellos decidieron dejarlo todo por Cristo Jesús. Y Jesús hace una lista importante diciendo: cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más. ¿Sabes? El señorío de Cristo es tan importante que Jesús quiere ser el primer lugar en tu vida y en tu corazón, en tu mente, en tus fuerzas. Y Jesús no comparte ese lugar con nada. No comparte ese lugar con nadie. No comparte ese lugar con ningún objeto animado o inanimado, visible o invisible. No comparte su lugar con otros dioses, con otros señores. Aunque Cristo, déjame te digo algo interesante, Cristo jamás condenó la riqueza en sí misma. Al contrario, él lo que denunció fue el amor a la riqueza y la devoción al dinero, que no es lo mismo. Jesús nunca dijo que es pecado que te condenas por el simple hecho de ser rico. Hubo grandes siervos de Dios que fueron adinerados y que fueron poderosos, hablando económicamente hablando. Lo que se está denunciando, por algún decirlo, es el amor a la riqueza, la devoción al dinero. ¿Por qué? Porque los efectos del amor al dinero son catastróficos, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas. Mira 1 Timoteo capítulo 6, versos 9, por ejemplo. 1 de Timoteo
Voy a leer capítulo 6, versos 9. Voy a encontrarlo aquí en mi Biblia, mientras también tú lo buscas, por favor. Te invito a que lo hagas. Primera Timoteo capítulo 6, versos 9, dice la Escritura así: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Fíjate que los que quieren enriquecerse caen en tentación. ¿En tentación de qué? En tentación de pecar contra Dios, en tentación de olvidar la voluntad de Dios, de adoración y servicio, y buscar hacer todo cuanto tú ambicionas, sea en lo poco o en lo mucho. Fíjate qué interesante. Vamos a ver versos 10, fíjate cómo continúa hablando de esto. Dice el versos 10, perdón, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y esto lo podemos ver, ¿no es cierto? Mira cuánto gobierno corrupto precisamente se ha corrompido por amor al dinero y al poder. Donde, créeme, vemos los países metidos y sumidos en la pobreza extrema porque unos cuantos quieren poseerlo todo y más, y no hay, decimos para mi tierra, no hay llenaderas, no se llena. Es curioso, estaba viendo un reportaje bueno, no un reportaje, sino una pequeña programa de televisión donde estaba el gobierno del estado en México, por ejemplo, el Congreso del Estado en México reunido con un actor y unos abogados para ver la solución al problema de la corrupción. Y empezaron a hablar acerca de generar conciencia, de perdonarnos, y bueno, empezaron a filosofar un buen rato, ¿no? Pero uno de ellos empieza a decir, fíjate cómo inclusive en una mente tan reprobada como la de esta gente, empieza inclusive a decir que el problema fuerte se encuentra en la destrucción del tejido social, refiriéndose a la parte moral del ser humano. Y muchas ideas que dieron ellos para solucionar este problema. El detalle es que el problema fuerte no se encuentra en un aspecto de que la gente no entienda que las cosas están mal, de que la gente no entienda que es mal, la gente que roba, que mata, la gente que se convierte en sicario por amor a tener dinero y mujeres, la gente que se corrompe por recibir dinero extra, la gente que destroza y pisotea e inclusive asesina a sus semejantes con tal de tener esas cantidades o que se dedica al narcotráfico por estas situaciones. Fíjate, aunque sabe que está mal. Pero algo interesante en todo esto es que el problema no se encuentra ni en la psicología, ni en la actitud, ni en la sociedad, digo, en la parte socioeconómica, se encuentra en tu alma. El problema se encuentra en el alma. El problema es que las personas han decidido servir y el amor a las riquezas. ¿Por qué? Porque el sistema religioso tradicional ha transmitido ese amor a la riqueza del principio. Porque el sistema tradicional les ha enseñado que el amor al dinero está por encima de todo. Dirás, no es cierto, no es lo que dicen, pero es lo que hacen. Desconocido de todo mundo las consecuencias de las personas que sirven en esta religión tradicional. No solamente eso, es un problema que tú puedes ver reflejado en el corazón del hombre, y esa es la parte crítica realmente. La parte crítica consiste en entender que lo que vemos aquí es el corazón del hombre a todo lo que da, sirviendo al Señor del dinero, finalmente a Satanás. Porque dice la Escritura, fíjate en el verso 17, bueno, voy a continuar leyendo el verso 17 donde dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Qué precioso. En el verso 10 que estaba leyendo dice que porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y esta es la parte en la que me quisiera concentrar. El mundo está reflejando el corazón mismo del ser humano, pero aquí la tentación fuerte consiste en tentar el corazón del discípulo de Cristo, de ti, de mí. Por un lado, al que no se ha convertido en discípulo de Cristo consiste en que no te conviertas a discípulo de Cristo y gastes tu vida, tu energía y todo cuanto tienes en sirviendo a este Señor para que nunca puedas llegar a ser discípulo de Cristo y por supuesto termines fracasando.
termines yendo al infierno, pues, para que me entiendas. Pero para el discípulo de Cristo, Satanás pone esta hambre de servir a las riquezas precisamente para que no sirvas a Cristo Jesús, a quien ahora le has dado tu vida, a quien le has entregado tu vida. ¿Por qué? Para que te extravíes de la fe, para que diciendo que eres cristiano, realmente no operes ni obres como cristiano, sino como cualquier persona avara que está buscando la riqueza, donde fíjate qué curioso, dice la escritura aquí también, y fueron traspasados de muchos dolores. Es algo muy común ver a aquellas personas que se llaman cristianos con sus hijos drogadictos, con sus hijos metidos en drogas, ¿sabes? Hace poco precisamente tuvimos en nuestro pueblo la experiencia de un muchachito que se acaba de quitar la vida y sus padres decían ser cristianos, pero estaban tan ocupados los dos trabajando, los dos pasando todo el tiempo haciendo actividades y en el trabajo, y luego llegaban a su casa, se ocupaban de su casa, y el muchacho pasó toda su vida sin sus padres, sin haber sido instruidos en el camino del Señor. Pues ellos no estaban instruidos, pero tampoco él. Pero ese es el extravío del que está hablando Satanás. Aun cuando tú has recibido a Jesús como Señor y Salvador, el servir al dinero, el servir a las pretensiones materiales, te extravían a tal modo de que tus hijos sí pueden destruirlos, que aunque tú te pudiste haber escapado, tus hijos no. No es raro ver tanto problema escolar, en las escuelas, por supuesto, social, y tantos divorcios producto de padres irresponsables que no han tomado su lugar para instruir a sus hijos. ¿Por qué? Porque se extraviaron en la búsqueda de este mundo, ¿verdad? Dice la escritura aquí que quieren, usa la palabra quieren en el versos 9. Se refiere a ese deseo consciente y racional que describe con claridad la motivación de los que son culpables de avaricia. ¿Sabes? La forma en griego que se traduce Cain indica que traen y que tienen una clase de deseo, esa clase de deseo que cae todo el tiempo en tentación, constantemente. Los codiciosos son compulsivos, tienes que entender esto. Siempre caen en las trampas del pecado por el deseo que los consume de adquirir más y más y más. Por supuesto los destruye, los pierde, decíamos. Tal codicia puede conducir a esas personas a sufrir el fin trágico de la destrucción y el infierno finalmente. Y si ya se convirtieron a Cristo, déjame te digo que tus hijos son presa clave, presa inmediata de Satanás para lograr tales fines. Estos términos se refieren a un castigo eterno de los malvados o de los que decidieron no servir a Jesús. Por eso es que el verso 10 dice que el amor al dinero es el afecto a la plata, pues más o menos literalmente es lo que se refiere en el contexto griego original. Pero en este contexto en el que estamos leyendo, es un pecado de principio que tiene aplicación universal. Es decir, el dinero en sí mismo no es malo, porque Dios nos da el dinero. El dinero es el regalo de Dios, acorde con Deuteronomio 8:18. Dios provee lo que necesitamos. Dios da en abundancia. Y algo importante, dice el Señor, inclusive, que Dios te dará, por ejemplo, cuando dice, hablando acerca del diezmo, dice el Señor que, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abrir las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Ahora, no te estoy diciendo que si tú das diezmo, que Dios te va a dar mucho dinero. No estoy hablando de la prosperidad. Estoy hablando de que Dios puede inclusive otorgar dinero. Dios lo hace todo el tiempo. Dios puede no hacerlo, Dios puede hacerlo, está en su soberanía. No tiene nada que ver con ser discípulo o no serlo. Pero finalmente, el dinero en sí mismo no es malo porque Dios lo da. Ese es el punto que quiero tratar. Lo que es malo es el amor y la devoción hacia el dinero. Sabes, aquí quisiera hacer énfasis en este asunto. Pablo, cuando habla de está hablando a Timoteo, sobre todo cuando le da consejos, lo que está diciéndole es que debe enseñar a los que son ricos en posesiones materiales, por supuesto, y hay aquellos que tienen bienes más allá de los esenciales. ¿Cuáles son los bienes esenciales de los cuales, son crítico tener? Pues comida, vestido y vivienda, o un lugar donde vivir, ¿no? Pablo no condena estas personas ni se les ordena que se deshagan pues de sus riquezas o de sus posiciones económicas. Esto no es lo que Pablo está diciendo. Pero sí, Pablo está llamándolos a ser buenos mayordomos de los recursos que Dios les da,
Pero por encima de todo, lo que Pablo está diciendo, lo que enseña a Timoteo, es que por encima de todo, que no pongan su esperanza, número uno, en las riquezas. Que tú no pongas tu tranquilidad y tu felicidad en cuánto dinero tienes en el banco. Que tú no te sientas seguro porque tienes una cantidad extra o X guardada en el colchón o en tu almohada. Y bueno, un guardadito pues. Y sabes, esto es muy sencillo de tener. Jesús quiere que al servirlo a Él, tu esperanza la tengas puesta en Él. Porque tú vas a poner tu esperanza en el dinero, estás poniendo también tu fe. O en otras palabras, confías en lo que puede hacer el dinero y no en lo que puede hacer Dios. Confías en las riquezas de modo que dependas del dinero y no dependas de la provisión y sostén de Dios. Este es el truco final de Satanás. Cuando Dios te dice, hijo, quiero que vayas a lavarme el domingo. Y tú dices, no, porque tengo que trabajar, tengo que hacer estas cosas. Está diciendo Dios, tú dices que tú te ocupas, pero no es cierto. Yo tengo que ocuparme porque el dinero sí me da la seguridad que necesito. Porque si yo tuviera dinero, entonces sí iba. Entonces sí iba. Si tuviera dinero en el banco, Dios, sí iba. Si tuviera para pagar tal cuenta, sí iba. Si tuviera esto, sí iba. Pero como no lo tengo y tú no me lo vas a dar, entonces yo tengo que hacerlo. Ignoramos lo que dice la Escritura, por ejemplo, en Mateo capítulo 6. Una vez más voy a referir ese texto, donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Fíjate la prioridad. Y dice, y todas esas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Comida, vivienda, transporte, todo esto de lo que Dios habla. Inclusive hablaba probablemente Dios en la posibilidad de que Dios pueda inclusive proveer prosperidad económica. Dios no está obligado, Dios decide, Él sabe por qué y cómo y todo. Pero lo que estoy diciendo es que el punto fundamental es que nos permita desarrollar una dependencia para con Dios. Y aquí viene la parte interesante, la parte con la que vamos a concluir el día de hoy. ¿En dónde está puesta tu esperanza? ¿Quién es tu Señor? ¿Es Jesús tu Señor? Y no hablo de dicho, hablo en la práctica, en la realidad. ¿Es Jesús tu Señor? ¿Cómo puedes darte cuenta de esto? Número uno, ¿dedicas tiempo a la adoración diaria de Cristo Jesús? ¿Dedicas tiempo a esa adoración? ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo dedicas al dinero? ¿Cuánto tiempo dedicas a trabajar y a ocuparte de tu casa y cuánto tiempo le dedicas para alabar y adorar a Dios? ¿En qué porcentaje lo haces? Número dos, ¿pasas tiempo sirviendo a Dios? ¿Compartes el Evangelio con otros? ¿Tienes tiempo específico para orar por las personas perdidas? Para ir y compartir de Jesucristo. ¿Tienes tiempo específico? ¿Cuánto tiempo en tu semana, cuánto tiempo le dedicas a tu trabajo? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la casa, a estas ocupaciones, a compromisos que te echas? ¿Cuánto tiempo, en qué porcentaje en tu semana le dedicas a ir y compartir el Evangelio de Cristo Jesús? ¿Qué porcentaje le dedicas a comprometerte? Y eso es lo que vamos a hablar la semana que viene. A comprometerte en el crecimiento del reino de Dios, siendo parte del desarrollo de algún ministerio que Dios te puede entregar. ¿Cuál es el porcentaje que dedicas? ¿Pones pretextos? ¿O pones empeño en hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es la respuesta a estas preguntas? Si tu pregunta, tú luego sabes cuando las cosas van por este lado. Si tú pones pretextos bíblicos para poder justificar tu actitud, déjame te digo que ya Satanás te tentó y ya te extraviaste de la palabra de Dios. Pero finalmente, si no pones pretextos y dices, es que por aquí le sigo, perfecto también, ya decidiste a qué Señor vas a servir, nada más de que ese Señor, dice la Escritura, que el demonio no vino sino para hurtar, matar y destruir, es lo que debes esperar de ese Señor. Pero si tú sirves a Jesús, si tú decides pasar tiempo, dedicarle tiempo a nuestro Señor para adorarle, para servirle interna y externamente, o para compartir el Evangelio, pues, y para desarrollar un ministerio, déjame te digo que dice el Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál es tu Señor? ¿Quién es al que sirves? ¿Quién dicta el propósito de tu vida? ¿Quién dirige tu vida? ¿Cristo Jesús o este mundo?
¿Quién es tu Dios? ¿Ídolos o el único Dios verdadero que no comparte lugar con los demás? ¿Decido servirle y adorarle o decido seguir invirtiendo mi vida en este mundo? ¿Cuál es tu decisión? Dios te bendiga.